hace un momento, segunda de Pedro en sus Biblias. Es una carta cortita, 3 capítulos tiene, pero está llena de contenido. Y vamos a mirar nosotros que es una continuación de la temática que el apóstol Pedro abordó ahí en la primera carta, ¿sí? Vamos a leer solamente unos versículos para tener presente lo que nos va a llevar seguramente algunos domingos, ¿sí? Pero hoy va a ser un estudio introductorio. ¿Qué es un estudio introductorio? Que nos vamos a ubicar en el contexto de la carta. Ese es un estudio introductorio. Nosotros vamos a mirar de manera panorámica la carta y ahí vamos a después empezar a entrar en el detalle. Pero necesitamos tener esa introducción panorámica para saber de qué estamos hablando, o mejor dicho, de qué está hablando Pedro en esta carta y algunas consideraciones que son importantes para poder después tener presente dónde está apuntando cada pasaje y cada texto que nosotros vamos a ir exponiendo durante los meses que vienen, ¿sí? Con la ayuda del Señor, por lo menos hasta junio. Ahí cortamos con tema de familia y después volvemos otra vez con segunda de Pedro. Dice así el texto en versículo 3, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, esto es lo que acaba de nombrar, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nosotros nos postramos ante tu palabra tal cual María, habiendo dejado todas las demás cosas pendientes, se sentó a escuchar la voz de Cristo. Y ante eso, la declaración de Cristo fue contundente. Ella ha escogido la mejor parte. Así, Padre, muchas gracias por este grupo de hermanos y amigos que han escogido la mejor parte en esta mañana. Poder dedicar este tiempo para oírte a ti, hablar a nuestros corazones. Así deseamos. Deseamos que lo que hoy exponemos sea la voz de Dios hablando, tratando con nuestras almas. Tú, que eres soberano, conoces la necesidad de cada uno, las circunstancias que vivimos, dónde está nuestra alma, dónde está nuestro corazón, y tú puedes tratar con ellos de manera providencial. Por eso sabemos que hablarás más allá de lo que hemos de mencionar en este tiempo. Tú puedes incluso ir más allá de este débil instrumento con tantas deficiencias, pero tú eres poderoso. Tú eres poderoso para convertir las almas y despertar el corazón de los creyentes. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Aproximadamente 2 años. Y eso es aproximado, pueden ser 2 o 3 quizás, 2 años después de la primera carta. Esto es lo bueno de hacer el estudio consecutivo, porque ustedes ya tienen presente lo que hemos visto, ¿no? Pero 2 años más o menos después de la primera carta, recuerden que la primera fue escrita alrededor del año 64, 65, así, de la era cristiana, ya estaba llegando al final de la era apostólica, ¿sí? El apóstol que más tiempo, más años vivió fue Juan, que llegó hasta el año 90 y tanto. Los demás murieron más o menos en esta época que está próximo a morir el apóstol Pedro cuando escribe esta carta, ¿no? Pero 2 años después, y esto entonces sería más o menos 66, 67, algunos dicen 68, pero por ahí.
pero después de esa primera carta, unos pocos años después, Pedro escribe a las iglesias de Asia Menor, Pedro les escribe esta segunda carta. Y por lo que dice en 3.1, vayan ahí, capítulo 3, versículo 1, por lo que dice en 3.1, sabemos que esta carta fue escrita a los mismos destinatarios que envió la primera carta, ¿sí? Capítulo 3, versículo 1 dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Por qué tenemos que hacer ese acento? Porque en el capítulo 1, versículo 1, no menciona en esta ocasión a los destinatarios. En la primera carta sí los había mencionado, pero en esta ocasión no menciona a los destinatarios. Y uno dice, ¿a quién les estaba escribiendo? Bueno, capítulo 3, 1 nos da un indicio de ahí que eran los que habían recibido la primera carta. Entonces entendemos que una vez más les escribe Pedro a esas iglesias de Asia Menor, a aquellas que habíamos visto que estaban en un contexto de persecución, ¿sí? Y en ambas cartas dice que le despierta con exhortación, esa palabra exhortación que tiene una sonoridad fuerte, y a veces nosotros la utilizamos como para decir que exhortación, como te doy una reprimenda. En realidad la palabra exhortación es todo lo contrario. Habla de ponerse al lado de alguien, porque es una palabra compuesta en griego, para animarlo, para infundirle ánimo. Esa es la idea de la palabra exhortación. Y dice, en ambas despierto con palabras de estímulo, de ánimo, vuestro limpio entendimiento. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita pensando en el peligro de la persecución. ¿Recuerdan? Ese contexto rodeaba esa primera carta. El peligro de la persecución estatal. Pero la segunda carta, esta segunda carta, fue escrita pensando en el peligro de los falsos maestros y su falsa enseñanza. ¿Sí? El propósito de Pedro es preparar, al escribir esta carta, esa segunda carta, es preparar a la iglesia para que sepan cómo responder ante la amenaza de los falsos maestros y su falsa enseñanza. El tema de esta carta, de esta segunda carta, está expresado en capítulo 3, al final. Capítulo 3, versículo 18. Justo al final de la carta, él coloca allí la temática. Como hizo, ahí notamos que hay una manera de escribir de Pedro, como hizo en la primera carta. Él dejó el tema en el último versículo de la primera carta, y aquí también hace lo mismo. Dice capítulo 3, versículo 18, creced, dice, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema de esta carta, ¿sí? En la primera carta, el tema era la verdadera gracia de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo que acentuamos la semana pasada con la ayuda del Señor. Pero en esta segunda carta, siguiendo el hilo de pensamiento, el tema es cómo crecer en esa gracia. Una vez que definió el apóstol Pedro cuál es la verdadera gracia de Dios, ahora los anima a ellos, los exhorta, les da palabra de ánimo para crecer en esa gracia que ellos saben es la verdadera gracia de Dios. Pedro entiende, queridos hermanos, que la mejor manera de estar preparados para enfrentar el peligro de los falsos maestros y la falsa enseñanza es creciendo. Es creciendo en la gracia de Dios. Es creciendo en la gracia de Dios. En el capítulo 1 de esta carta, ¿sí?, vemos un marcado énfasis con fuertes palabras y contundentes conceptos acerca de nuestra necesidad y responsabilidad para crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia, como dice en ese capítulo 1, es añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Ese es el eje, la enseñanza principal de toda la carta, de esta segunda carta de Pedro. Aunque cuando uno lee, le llama mucho la atención todo el tema de los falsos maestros y su falsa enseñanza, cómo los describe Pedro para tener una radiografía, una fotografía, para poder identificar a estas personas. Sin embargo, el eje central de Pedro está aquí, en capítulo 1. Esa es la base de toda su enseñanza, donde él dice en capítulo 1, versículo 5 en adelante, él dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y ahí empieza a hablar de las cosas que el creyente tiene que hacer para poder crecer en la gracia de Dios. Así que crecer en la gracia de Dios
es madurar en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque todas esas características, o mejor dicho, todas esas pautas que se marcan ahí acerca de que el creyente tiene que añadir a su fe esto, esto y esto, son todas cualidades del carácter de un cristiano. Así que tiene que ver con crecer en nuestro carácter. Eso es crecer en la gracia de Dios. El creyente creciendo en su carácter. Y crecer en la gracia, entonces, es experimentar una transformación en el ser. Porque lo que nosotros somos es como somos en nuestro carácter. Lo que nosotros somos como personas es lo que somos en nuestro carácter. Por eso es que crecer en la gracia es experimentar una transformación en la manera de ser que tenemos nosotros como personas, asemejándonos al carácter de Cristo. Así que crecer en la gracia no se trata simplemente o solo de hacer ciertas cosas, sino de ser de determinada manera. Eso es lo que hace la gracia de Dios con una persona que ha sido salvada. La lleva a ser de determinada manera. No simplemente hacer cosas, sino hacer, transforma la manera de ser de esa persona. Bueno, todos los que hemos conocido a Cristo y el Señor nos ha llevado en el camino de madurez en la fe, nosotros decimos la misma frase, todos la vamos repitiendo. Yo era de determinada manera, ahora soy de esta manera, porque ha transformado el ser. No es simplemente hacer ciertas cosas, que esa es la diferencia con el religioso, con aquel que es, el fariseo de nuestros días. Hace ciertas cosas, pero en su ser es de otra manera, contrario justamente a esas cosas que hace. Lo que hace la gracia de Dios es transformar por completo a la persona interiormente y exteriormente. Algo de eso hablamos recién con Cristina afuera en la puerta, ¿no? La obra del Señor. No se trata solo de hacer ciertas cosas, sino de ser de determinada manera. Eso es crecer en la gracia de Dios. Ahora, este fuerte énfasis que encontramos en la carta apuntando al crecimiento, incentivando al crecimiento, incluso vamos obviamente a estudiar eso en su momento, pero ya me adelanto un poquito a la palabra que utiliza ahí. No solo diligencia, sino poniendo toda diligencia. Ustedes tienen que esmerarse de una manera extrema para poder crecer en la fe, para poder madurar en la gracia de Dios. Este fuerte énfasis, después va a decir que el que no hace esto, es tremendo lo que dice el texto, porque dice que el que no hace esto, no se esfuerza por crecer, dice es ciego. O sea, anda como si fuera un incrédulo. Es más, esto tiene una repercusión en la eternidad, va a decir, porque dice que el que tiene estas cosas de esta manera, si ustedes hacen esto, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene una implicancia más allá de lo que nos afecta en nuestro tiempo aquí en la tierra. El crecer en la vida espiritual implica que vamos a tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Lo vamos a exponer, pero me entusiasma el texto, perdón que me adelante. No significa que vamos a obtener la salvación porque crecemos, sino va a ser muy diferente la entrada a la presencia de Dios de los salvados entre aquellos que han crecido y aquellos que no han crecido. A la luz del texto lo digo, ¿no? Todos somos salvos por gracia. Pero hay una diferencia, en el cielo se hará una diferencia entre aquellos que han crecido en la gracia y aquellos que han quedado inmaduros en la gracia, como niños. Este fuerte énfasis que Pedro hace en el crecimiento concuerda con el mismo enfoque que vemos en los demás escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está compuesto en su mayor parte por cartas apostólicas. Si usted es un lector de la Escritura, va a ver que la mayor parte del Nuevo Testamento está compuesto por cartas apostólicas. Y si usted ha leído las cartas apostólicas, tiene presente el contenido de alguna manera, algo superficial o más profundo, como sea, si usted tiene presente las cartas apostólicas, verán que enfatizan de manera casi exclusiva el crecimiento en la fe. Haga este estudio, hágalo conmigo, lo puedo asegurar porque ya lo he hecho el estudio, pero usted puede hacerlo también para asegurarse que no estoy diciéndole algo que no es verdad. Pero si usted lee las cartas apostólicas, todas apuntan crecimiento en la fe, crecimiento en la fe, crecimiento en la fe. No importa cuál agarremos, todas las cartas, sea cual sea, las del apóstol Pablo, las de Pedro, las de Juan, todas apuntan a la madurez del creyente. Había una gran preocupación en la iglesia neotestamentaria por ayudar a los creyentes a crecer y madurar en su fe. Usted no va a encontrar en las cartas apostólicas metodología de evangelismo. No la va a encontrar. Y no estamos diciendo que no hay que evangelizar y no decimos que la iglesia no debe evangelizar. Pero en las cartas apostólicas no hay un énfasis en enseñar a los creyentes cómo evangelizar.
Se le enseña a los creyentes cómo vivir, porque el mejor evangelismo que una iglesia puede hacer es creyentes viviendo su fe en su vida diaria. Eso es lo que atrae, eso es lo que el Señor va a utilizar para atraer a los perdidos a Cristo. Y no está mal repartir folletos, no está mal ir a una plaza a poder evangelizar, no está mal nada de eso. Pero lo que sí notamos nosotros en el Nuevo Testamento es que hay un gran y fuerte énfasis en las cartas apostólicas, casi exclusivo en el crecimiento y la madurez de los creyentes. Por eso es que esta carta haga un fuerte énfasis en que el creyente tiene que crecer y eso es su responsabilidad. Eso concuerda con todo el contenido de las cartas en el Nuevo Testamento. El crecimiento espiritual de los creyentes ocupaba un lugar prioritario en el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles, especialmente como el apóstol Pablo, hicieron obra de evangelismo. No hay ninguna duda con eso. Pero si vamos al detalle, vamos al detalle fino en la lectura de los textos y del libro histórico como es el libro de los Hechos, vamos a ver que aparte de fundar iglesias, lo que hacía Pablo era dedicar tiempo, Pablo y los demás apóstoles, dedicar tiempo a llevar a la madurez a esos creyentes. Tal preocupación había por la madurez que empezaron a escribir cartas para ayudar a los creyentes a crecer. Eso es lo que hacían. Pablo se quedó, en una de las iglesias que más tiempo se quedó fue en la iglesia de Éfeso, donde se quedó para poder ayudar a los creyentes a crecer, a madurar, como también en Corintios se quedó un buen tiempo. En otras no pudo a causa de la persecución, pero la intención de Pablo siempre era fundar una iglesia, pero no desligarse, sino quedarse a ayudar a crecer. Había un fuerte énfasis en el ministerio apostólico por ayudar a los creyentes a crecer en su vida espiritual, crecer en la gracia de Dios. Hechos 2:42, que es un texto muy conocido, acentúa esta verdad. Acentúa cómo comenzó la iglesia. ¿Cuál era la metodología, si podemos decir, de ministerio de los apóstoles en relación con la iglesia? Dice que perseveraban los creyentes que se añadieron, los que se habían convertido recién en esa predicación de Pedro, se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia y dice que ellos hacían esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí encontramos la base, las bases de una vida espiritual que crece, ¿sí? Creyentes dedicándose a esto, porque la palabra perseverar tiene un significado potente, ¿sí? Fuerte, del hecho de dedicarse a algo de manera intensa. Esa es la idea de la palabra perseverar. ¿Y en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y esa palabra que está allí en Hechos capítulo 2, verso 42, esa palabra refiere al acto de enseñar. No a la doctrina en sí, al contenido doctrinal, sino al acto de alguien enseñando. Es como que ahora yo estoy haciendo eso, estoy adoctrinando. Se refiere al acto de enseñar. Y dice que esa iglesia perseveraba, se dedicaba intensamente a juntarse para ser enseñados, adoctrinados por los apóstoles. Así que gran parte de lo que hacía la iglesia, a lo que se dedicaban intensamente, era crecer en su vida espiritual, a crecer en la gracia de Dios. Y obviamente en la comunión unos con otros, se dedicaban intensamente a eso. En el partimiento del pan tiene que ver con el hecho de la mesa del Señor y hacer un acento en el Evangelio de Cristo y en las oraciones, en las reuniones de oraciones. A eso se dedicaba esa iglesia a crecer. Pero notamos nosotros que había un fuerte énfasis por parte del ministerio apostólico en ayudar a los creyentes a crecer en la gracia de Dios. Así que coincide con eso el énfasis de esta carta. El énfasis que Pedro dice, poniendo toda diligencia, ustedes crezcan en la gracia de Dios. Ahora, este énfasis tan marcado en esta carta y en todo el Nuevo Testamento acerca de crecer en la gracia de Dios, se debe por lo menos a tres cosas que entiendo yo a la luz de lo que veo en el Nuevo Testamento. En primer lugar, este énfasis está marcado debido a los beneficios del crecimiento en la fe. Debido a lo beneficioso que es un creyente maduro, que ha crecido en la gracia de Dios. Esto lo vamos a detallar cuando entremos a desarrollar el texto, pero permítame hacer un simple bosquejo de algunas cosas nomás que entendemos nosotros y vemos cuánto beneficio trae un creyente que crece en la gracia de Dios. Un creyente maduro es útil, porque es responsable. Un creyente maduro es útil porque es un creyente responsable. Eso pasa en la vida natural. En la vida natural una persona que madura, ¿cómo identificamos una persona madura? Responsable. Responsabilidad y madurez están de la mano. Una cosa es la evidencia de la otra.
¿Cómo identificamos a alguien maduro? Bueno, es responsable. Eso es lo que ven los papás cuando ven a los chicos crecer. Cuando los ven crecer van viendo que van asumiendo responsabilidad y se van independizando en cierta manera de papá y mamá. Al principio papá y mamá, como están los pequeñitos en el fondo, los tienen en brazos, pero después cuando empieza a crecer se independiza porque ahora aprende a caminar. Y ya no precisa tanto los brazos de papá y mamá. Y después papá y mamá al principio le dan la mamadera, tienen la cuchara ahí. Cuando va creciendo se independiza en su alimentación. Se alimenta solo, agarra solo la cuchara. Y ese es un proceso que se va dando hasta que va creciendo y es un adulto responsable, no depende de papá ni para comer, ni atarse los cordones, no depende de papá y mamá para vivir, maneja su economía y decimos, maduro, es responsable. Ya no depende de papá y mamá para todas las cosas, sino que puede manejarse solo. Un creyente maduro es un creyente útil porque es alguien responsable a que se le puede confiar la obra de Dios. ¿Cuánto beneficio trae una iglesia? Creyentes que han madurado, que no están esperando que le aten los cordones, que venga alguien en la iglesia con la palangana y con la toalla en mano y bueno, te voy a lavar los pies ahora porque todavía no le lava los pies a nadie. ¡Oh, qué útiles que son los creyentes maduros en una iglesia! ¿Cuánto beneficio trae a la iglesia de Cristo, queridos hermanos creyentes que han crecido en la gracia de Dios? Un creyente maduro tiene discernimiento, porque eso es lo que vemos también en un crecimiento natural. Vemos a los hijos crecer, madurar, crecen en su razonamiento, ya no piensan como niños, ya no piensan como adolescentes, ya no piensan como jóvenes, tienen una mente que razona de una manera sensata. ¿Sí? Eso sucede en el crecimiento natural y en el crecimiento espiritual también. Un creyente maduro tiene discernimiento y un creyente maduro que tiene discernimiento va a tomar buenas decisiones. Va a tomar buenas decisiones correctas. Un creyente maduro resuelve los conflictos que se le presentan en la vida con piedad o en una manera santa, cosas que vamos a mirar en el texto. Un creyente maduro sabe cómo atravesar el sufrimiento. Esto entre las cosas que podemos ver en los beneficios que trae madurar en la vida espiritual. Un creyente maduro es de bendición en el entorno en el que se encuentre. Queridos hermanos, vamos a abordar ese tema en la vida de familia cuando hablemos este año sobre los 3 meses de familia. Pero qué diferente es una familia compuesta por creyentes maduros a aquella que está compuesta por creyentes que todavía no han crecido en su vida espiritual. Siguen siendo niños. Siguen siendo infantes en su vida espiritual. Y no porque son nuevos, sino porque han sido perezosos en crecer. No han sido diligentes en añadir a su fe conocimiento, virtud, piedad, dominio propio. No han sido diligentes y por eso no pueden ser una bendición en el entorno en que están. Cuán diferente es un esposo maduro en la fe. Cuán diferente y beneficioso es para la familia una creyente que es madura, una esposa creyente que es madura en su hogar, actúa con madurez, asumiendo su responsabilidad en el hogar. Cuán diferente es un hijo maduro en la fe en medio de su familia. Queridos hermanos, los beneficios del crecimiento en la fe son innumerables, podría decir yo. Cómo realmente trae bendición en cualquier entorno que esté, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su iglesia, en su familia, pero más allá todavía, un creyente que crece, un creyente que crece. Crecer en la fe, queridos hermanos, se trata de la manera en que voy a vivir y mi tiempo en este mundo. Voy a vivir mi tiempo en este mundo. De eso se trata crecer en la fe, la manera en que yo voy a vivir mi tiempo aquí en la tierra. Se trata de mi calidad de vida. De eso se trata madurar en la gracia. La calidad de vida que yo llevo en mi tiempo aquí en la tierra. El capítulo 6 de Proverbios, ya les adelanto a los que venimos los sábados, ya capítulo 6 es un tema muy práctico para la vida de los hijos. Les va a enseñar el padre a los hijos cómo trabajar. Les va a enseñar que necesita trabajar primero y además cómo trabajar. Tiene que ver con la piedad eso, tiene que ver con la vida santa. Por eso no usé 1 de mayo para hablar sobre el trabajo, porque Proverbios 6 apunta al trabajo. Y ahí se viene otra etapa en la enseñanza de los padres a los hijos, a enseñarles a trabajar. Pero eso tiene que ver con crecer en la gracia. No está desligado de la vida de fe todos esos asuntos que tienen que ver con nuestro día a día. Está ligado por cómo crecemos en la vida espiritual. ¿Qué calidad de vida llevamos aquí? Tiene que ver con esto, con crecer en la gracia. Ahora, este énfasis tan marcado que hay en la carta de Pedro acerca del crecimiento en la fe, se debe en segundo lugar a nuestra resistencia por crecer. ¿Por qué hay tanto énfasis en tantas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento y todas apuntando a crecer, crecer, crecer y crecer? Crecer en nuestra fe. ¿Por qué hay tanto énfasis en esto? Bueno,
Porque hay una resistencia en todos nosotros, me incluyo, en todos nosotros hay una resistencia a crecer. A crecer. ¿Por qué? Bueno, porque crecer en la gracia demanda un gran esfuerzo. Somos salvos por la gracia de Dios en el sentido de que la salvación es algo que Dios ha hecho. El Padre nos ha escogido, el Hijo ha dado su vida por nosotros y el Espíritu despierta la vida dentro de nosotros, nos salva. Es una obra exclusiva de parte de Dios. Nosotros solamente creemos en Cristo, nos arrepentimos y venimos a Él y somos salvos. No hacemos nada. Pero en cuanto a crecer en la gracia es toda nuestra responsabilidad. Él nos da la gracia, o sea, nos da todo lo necesario, como vamos a ver en los primeros versículos. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. ¡Wow! Ahí está, la maleta completa, el pack completo para crecer. ¿Qué hago ahora? Empezar a añadirlo a tu vida espiritual. Hay responsabilidad en nosotros para crecer. Por eso que crecer en la fe es nuestra responsabilidad. Y esto demanda gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Por eso Pedro dice, poniendo toda diligencia, porque crecer en la fe no es haciendo las cositas así, cuando puedo. No, acá hay que poner gran esfuerzo. ¿Por qué hay que poner gran esfuerzo? Porque nuestro corazón se resiste a crecer, hermanos. Todos nos resistimos a crecer en la fe, porque vivimos, además de tener un corazón pecador, en una cultura que siempre quiere todo de manera rápida, fácil, sin esfuerzo. Y esa cultura se transmite a la vida espiritual. Queremos una vida espiritual óptima, pero que yo no me tenga que esforzar. Queremos que Dios me dé una vida espiritual plena, pero sin yo tener que hacer ningún esfuerzo. No existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. Y por eso nos resistimos a crecer, porque somos perezosos. Por naturaleza somos perezosos en nuestra manera de llevar adelante la vida. Crecer en la gracia demanda disciplina. Crecer en la gracia demanda disciplina. Si no, lea la carta que Pablo le escribió a Timoteo, donde le dice que debe esforzarse en la gracia de Dios. Como un atleta debe ser disciplinado, como un hombre de campo debe trabajar, como un soldado debe comprometerse. Debo ser así, para crecer en la gracia debe ser de esa manera. Acá no queremos tanto. Además de vivir en una cultura que es perezosa, vivimos también en una cultura que no quiere compromiso. Vivimos en una cultura que no quiere comprometerse con nada, porque no quiere responsabilidad. Entonces no quiero comprometerme con nada. Si esto de crecer en la fe demanda compromiso, no quiero. Quiero mi vida tranquila en casa. Lo lamentable de eso es la calidad de vida espiritual que esa persona lleva. Es triste. Por eso no queremos crecer, porque demanda disciplina. Crecer en la gracia demanda gran compromiso. Me tengo que comprometer, como Pablo le dijo a Timoteo, y recién lo mencioné. Aquel que sirve como soldado, dice, de todos realmente se libra de todo compromiso para estar justamente abocado a aquel que lo tomó por soldado. Y está hablando de una figura para hacer entender qué clase de vida espiritual debemos llevar nosotros. El mayor compromiso que tenemos como creyentes es con el Señor. Es el mayor compromiso que tenemos. Y si no lo asumimos así, es muy difícil crecer en la fe, hermanos. Por eso es que nos resistimos a crecer, porque somos resistentes al compromiso. Crecer en la gracia demanda grandes sacrificios. Crecer en la gracia demanda gran responsabilidad. Por eso resistimos. Resistimos a esforzarnos, tendemos a la pereza, creemos que no es necesario crecer y deseamos una vida espiritual óptima, pero sin responsabilidad, sin compromiso y sin sacrificio alguno. Y no existe eso en la Biblia. No existe. Debido a esta tendencia de nuestros corazones, es mía también. Yo lucho como ustedes, hermanos, por crecer en la gracia. Es mi lucha día a día también, luchar con la pereza, con las distracciones para no orar, con las distracciones para no leer, con cosas que parecen ser urgentes, pero que en realidad son un engaño para no ocuparme de lo verdadero, de lo que permanece para vida eterna. Esa lucha la tenemos todos los días. Y por eso demanda un gran esfuerzo. Y debido a esta tendencia, vemos una gran insistencia, un constante estímulo, tanto en sentido positivo como también en sentido negativo, utilizando fuertes advertencias en las Escrituras para decir ustedes deben crecer. La carta más fuerte que encuentro yo, mejor dicho, la declaración más fuerte que encuentro yo en la Escritura sobre gente perezosa, creyentes perezosos que no crecen, está en la carta a los Hebreos. Ustedes se han hecho tardos para crecer. Esa palabra tardos que tradujo el castellano usando tardo, ¿no? Pero en griego es
es mucho más dura. Se ve que le dio como impresión al traductor al castellano de usar otra palabra, porque les dice tontos. Ustedes se han hecho necios. ¿Cómo no van a crecer en la fe? ¿Qué están haciendo? Es una mejor calidad de vida y ustedes la desechan. Tremendo, ¿no? Hay fuertes palabras en la Escritura al creyente que no crece. Bueno, lea 1 Corintios, si a usted le parece que yo estoy diciendo cosas fuertes, porque Pablo dijo cosas mucho más fuertes a los corintios, que eran, ¿qué? Niños en Cristo. Tremendo. Así que hay una fuerte señal de alerta que se despertaba en los apóstoles cuando veían una iglesia que no crecía, que los creyentes no maduraban. No decían, bueno, ya van a madurar. No, se ponían en alerta, agarraban la pluma, agarraban el pergamino y empezaban a escribir. Crezcan en la fe, maduren, esfuércense. No se quedaban tranquilos, porque no está bien que los creyentes no crezcan en su vida espiritual. Este fuerte énfasis tan marcado al crecimiento espiritual que vemos en esta carta de Pedro, como también lo vemos en el Nuevo Testamento, se debe en tercer lugar al propósito de nuestra elección. Por eso los apóstoles se dedicaban tanto a enfatizar, crezcan y maduren, y se dedicaban tanto en verdad a dirigir a la iglesia en su madurez y crecimiento. Bueno, se debe al propósito de nuestra elección. Nosotros todos los que hemos sido salvados fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, el Hijo es Cristo Jesús. Y la manera en que Dios lleva adelante dicho propósito trazado en la eternidad para los salvados es a través de ¿qué? Del crecimiento en la gracia. ¿Cómo llegamos a ser conformes al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo? Creciendo. Creciendo. Esa es la manera, ese es el medio que Dios ha determinado que el creyente llegue a ser semejante a Cristo, creciendo en la gracia. Y Pablo lo expresa así, en Colosenses 1, 27 al 28, creo que el texto aparece aquí, dice así, Colosenses 1, 27 y 28, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y amén decimos a eso, ¿verdad? Pero noten lo que dice después, a quien anunciamos, amonestando, Pablo habla de su ministerio, a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra perfecto, que se traduce muchas veces así en nuestra versión del castellano, no es tan acertada por el hecho de que nosotros, la palabra perfecto es alguien impecable, pero la palabra perfecto en griego es completo. Y la palabra completo coincide con lo que Santiago 1 dice, que Dios nos prueba para que lleguemos a ser completos y cabales. La palabra es maduro, y la idea de maduro, de madurez. Llegar a la madurez. Y noten lo que dice Pablo allí en ese texto. Dice que esto es lo que hacemos nosotros. Este es el centro de nuestro ministerio. Anunciamos a Cristo con este propósito. ¿Con cuál propósito? Bueno, enseñar a todo hombre en toda sabiduría con un solo fin. Que se llenen de conocimiento en su mente. No, sino que ellos lleguen a ser completos en Cristo. Ser completo en Cristo es ser semejante a Cristo. Es que todo lo de Cristo se refleje a través mío. Eso es ser completo en Cristo. Tremendo, maduro en Cristo. Esa es la idea. ¿Presentar dónde? ¿Dónde presentar? Para que en el día de Cristo, el apóstol Pablo presenta a aquellas personas que se les encargó y dijo, Señor, están maduros en la fe. Así los presento. Así me los diste, salvos. Mi trabajo fue llevarlos a la madurez. Aquí están para gloria tuya. Así que si el propósito de nuestra redención es llegar a ser semejantes a Cristo, y si la manera de llegar a esta meta es a través del crecimiento en la gracia, entonces, crecer en nuestra vida espiritual debería ser nuestra mayor ocupación y nuestro mayor anhelo. Siempre, yo sé por qué se dice esto, hermanos, sé de dónde viene esta tendencia, pero cada vez que uno se encuentra con grupos que han sido influenciados con toda la tendencia del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado hacia el fin. No, porque nosotros queremos servir. Hay que crecer antes de servir, para poder servir bien. Y me doy cuenta que hay poco énfasis en crecer y más en hacer algo. Es mejor dedicarse a crecer, porque un creyente que crece después sirve solo. No hay que estar presionándolo, no hay que estar empujándolo, no hay que estar reprendiéndolo. El creyente que crece sirve solo. Porque eso es lo que pasa con una persona madura, ¿no? Que ha llegado a la madurez y que los padres han logrado llevarlo a la madurez bien. ¿Qué hace?
No tiene que andar levantando la cama y empujándolo para que busque trabajo. Sale solo a buscar trabajo y sale solo a trabajar. ¿Por qué? Porque ya es adulto y sabe que no está bien depender de sus padres que le lleven la cuchara a la boca. Sale solo a buscar trabajo. Porque es adulto y maduro y responsable. El creyente maduro es lo mismo. Y por eso es tan importante trabajar en la madurez de la iglesia. Porque después sirven solos. Están dispuestos solos para servir al Señor. No hay que andar empujándolos ni pinchándolos. Los apóstoles insistían en el crecimiento en la gracia porque lo consideraban la meta final de su ministerio, presentar completo, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. A eso apuntamos. Bueno, eso apunto yo como pastor, hermanos. Mi trabajo como pastor es predicar el Evangelio para aquellos que no conocen al Señor. El Señor los salve, despierte la vida dentro de ellos, pero mi trabajo principal es llevar a la madurez a la iglesia. Y es un trabajo de años. Es un trabajo de toda la vida del pastor, mejor dicho. Corrijo eso. Es el trabajo que yo voy a hacer hasta el día que el Señor me lleve a su presencia, mientras me tenga en el ministerio. Es trabajar para llevar a la iglesia a la madurez. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Les dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado. Voy a hacer el trabajo otra vez. Porque no hay trabajo más importante que este, lo que está diciendo Pablo ahí, lo da a entender. Que yo me ocupe que ustedes lleguen a ser como Cristo. No hay mayor ocupación que eso para mí. Es la mejor ocupación en la que yo puedo estar. Y yo les aseguro, hermanos, en mi caso, para mí no hay cosa más preciosa que poder hacer este trabajo de ayudar a la iglesia a crecer, ser el instrumento en las manos de Dios para ayudar a esta iglesia a crecer hasta que el Señor me tenga aquí o me tenga hasta que me muera aquí, lo que sea, pero ayudar a la iglesia a crecer, a madurar. Y es un trabajo de años. Pero los frutos son maravillosos. Siempre es maravilloso escuchar, ahora tomo esta decisión, dejé tal cosa porque me di cuenta que estaba mal, yo quiero servir, la verdad que y uno dice, wow, bien, creciendo. Ahora, esta verdad, queridos hermanos, que Pedro presenta en esta carta, que es crecer en la gracia de Dios, cobra mayor relevancia cuando consideramos la situación del apóstol Pedro al momento de escribir esta carta. La situación en que él está pone un énfasis aún mayor sobre la temática de crecer en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque él está próximo a partir de este mundo y su mayor preocupación antes de morir es el crecimiento y la madurez de los creyentes. Noten allí lo que dice versículos 12 al 15 del capítulo 1, donde leyeron hace un momento. Dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, o sea, es lo que corresponde, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, yo sé esto, que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tremendo, ¿no? Porque él sabía que estaba por morir como el Señor anunció. ¿Cuándo se lo anunció? En Juan 21. En Juan 21, hacía 35 años atrás, el Señor le había dicho a Pedro, ahora sos joven y vas donde quieras, pero cuando seas viejo, otro te tomará y te llevará donde no quieras. Y dice el texto, dándolo a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y sabía que iba a tener una muerte violenta. Eso es lo que le dio a entender el Señor por medio de esa expresión. Él sabía que iba a morir, no sabía cuándo, pero sabía que iba a morir violentamente. Y después de decirle eso, cómo va a morir violentamente, le dijo, sígueme. Hay que seguir. ¿Para qué era eso? Para probar si Pedro realmente lo amaba al Señor. Porque hay que estar dispuesto a seguir a alguien, sabiendo que siguiendo a ese alguien vas a morir violentamente. Tremendo el llamado al ministerio de parte del Señor a Pedro. Pero ahora llegó ese momento. Ya está dado la sentencia por parte del Imperio Romano. Él murió el mismo año, dicen que murió el apóstol Pablo, que Pablo y él, los dos fueron juzgados por el Imperio Romano. Y a los dos se le dio la sentencia de muerte. A Pablo, decapitado. Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza. Y Pedro fue crucificado.
Así murió Pedro. La tradición nos dice eso, los escritos de los padres de la iglesia recuerdan eso. Y cuando él murió crucificado, él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que murió su Señor. Pero él está próximo a eso, ya está dada la sentencia, y dice, voy a morir. Ya el Señor me ha dado seguridad de que eso va a suceder. ¿Qué haría usted? Hagamos ese paréntesis, que usted sabe. La mayoría de nosotros, el Señor no nos dice cuándo. A menos que nos agarre una enfermedad terminal y sepan, bueno, acá o hay un milagro o ya sé que estoy a punto de partir. Preparo mis cosas. Pero ¿qué haría si usted sabe que está por morir? Que a usted le queda un mes, una semana. ¿Qué es lo primero que haría? Seguramente, pienso yo, si usted es una persona sensata, se ocuparía de las cosas más importantes. ¿Y qué escribiría si tiene que escribirle algo a gente que ama? Y le escribiría cosas importantes, cosas que usted considera importantes. Él está por morir y escribe las cosas que considera que son importantes. ¿Y qué son esas cosas? Crezcan en la gracia de Dios. Pero no solo eso. Yo me voy a ocupar de que después que yo parta con el Señor, que quede gente que siga insistiendo sobre esto. ¿Sobre qué cosa? Crecer en la gracia. Noten cuán importante es el asunto, que la situación de Pedro nos hace entender a nosotros que no es cosa menor crecer en la gracia de Dios, madurar en nuestra fe. No es nada menor, hermanos. Este hombre se está por morir y dice, lo que yo tengo que escribir acá es que esta gente crezca. Y nunca se descuiden de esto, porque es lo más importante en sus vidas. Esa expresión del versículo 15 que Pedro menciona allí, también yo procuraré que con diligencia después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esa tener memoria de estas cosas, bueno, se refiere a lo que Pedro dijo en versículos 5 al 11, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ustedes tienen que tener memoria de todo esto todo el tiempo. Dice, teniendo memoria lo concerniente al crecimiento en la gracia. Y Pedro lo consideraba un asunto en el cual debían estar ocupados, o él debía estar ocupado hasta el último aliento de su vida. En tanto que estoy en el cuerpo, aprovecho para hacer esto. ¿Qué haría usted? Yo quiero divertirme, yo quiero disfrutar todo, yo quiero aprovechar, hay lugares que no fui hasta ahora. Pedro no estaba pensando dónde vacacionar antes de partir de este mundo. Él estaba pensando, en tanto que estoy en el cuerpo y tenga aliento, tengo que ayudar a la iglesia a crecer. Tengo que ayudarlos a madurar en la fe. En tanto que estoy en el cuerpo, esta es la tarea más sublime que yo puedo hacer para el Señor. Pero aún más, incluso Él procuraría que después de su muerte otros siguieran insistiendo en la importancia de crecer en la gracia de Dios. Esta verdad, queridos hermanos, esta de crecer en la gracia de Dios, adquirió en aquel entonces un sentido de urgencia, no solo de importancia que le daba Pedro al momento de partir, sino también un sentido de urgencia debido a la presencia de los falsos maestros y su falsa enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pedro liga crecimiento en la fe y falsos maestros con su falsa enseñanza. ¿Dónde está la relación entre una cosa y la otra? ¿Por qué están los dos temas en el mismo libro, en la misma carta? ¿Por qué Pedro los relaciona? ¿Por qué es relevante el crecimiento en la gracia ante la presencia de los falsos maestros? Bueno, queridos hermanos, porque para poder detectar el error es necesario el discernimiento. La única manera de detectar el error, el engaño de los falsos maestros es teniendo un buen discernimiento, dándome cuenta que esto es un engaño y que esto es la verdad. Y hay que tener discernimiento para eso. Bueno, el discernimiento solo se obtiene con la madurez en la fe. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 dice así, de esta manera el texto está aquí. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Está usando una figura el escritor, ¿sí? La leche espiritual y las cosas más básicas de la fe, los fundamentos, lo básico, ¿sí? lo primero que uno aprende, el ABC de la vida espiritual. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido, ya el conocimiento más profundo de las cosas de Dios, más amplio, es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos que han alcanzado madurez? Los describe aquí, para los que por el uso tienen el hábito, la palabra ahí es gimnasia, ¿sí? Tiene la gimnasia, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el escritor de Hebreos relaciona madurez con discernimiento.
Cuando alguien tiene madurez, tiene discernimiento, puede darse cuenta, esto es un error, esto es la verdad, lo discierne fácilmente. Por eso, queridos hermanos, esta verdad de crecer en la fe adquiere un sentido de urgencia, porque teniendo madurez tenemos discernimiento para no errar y caer en el engaño. Un signo inconfundible de cierta madurez en la fe es la preocupación por estar en la verdad. No solo por conocerla, sino también por vivirla. ¿Cómo sabemos que un creyente es maduro? Porque está preocupado por estar en la verdad. Pero no solo por estar en la verdad, vivir en la verdad. Se preocupa de que lo que hace día a día, de que lo que decide día a día es conforme a la verdad. No se trata solo de conocer ciertas doctrinas de la Biblia. No es eso solamente. Es yo me preocupo que esas doctrinas yo las pueda aplicar en mi día a día. ¿Está bien lo que estoy decidiendo? ¿Es conforme a la verdad? ¿Esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, es conforme a la Escritura? ¿Este trabajo que voy a agarrar, esta relación que voy a empezar, es conforme a la verdad? Esa es la preocupación de un creyente maduro. Siempre se preocupa por estar en la verdad. Es la preocupación que tenía Juan, y es lo que él elogiaba. Note lo que dice 2 de Juan 1:4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andar. Y Juan dice, mucho me regocijé. Note lo que le causaba alegría a los apóstoles, que los creyentes andaban en la verdad. Y en la tercera carta, Juan va a decir algo semejante en el versículo 3 y 4. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Qué tremenda esa expresión. No tengo yo mayor gozo que este. ¿En serio, Juan? Sí, este es mi mayor gozo. Cuando pasa esto, mi alma siente complacencia. ¿Qué cosa? El oír que mis hijos andan en la verdad. Es la voz de Dios a través de Juan diciendo, yo no tengo mayor gozo que este, que oír que la iglesia en Lavallol anda en la verdad, anda en la verdad. El gozo de Satanás es mantener a las personas en el error. Todo su esfuerzo se enfoca en este fin, mantener a las personas engañadas. Ese es el gozo de Satanás. Pero el gozo del Señor es que los suyos vivan en la verdad. Notemos, queridos hermanos, cómo Pedro relaciona los dos asuntos al finalizar la carta. Vayan al final ahí de la carta de Pedro, de la segunda carta, y noten los dos últimos versículos, ¿sí? Porque ahí concentra todo. En esos dos versículos está toda la carta, ¿sí? Los dos versículos está toda la carta. Dice así versículo 17, así que vosotros, después de haber hablado desde capítulo 2 y capítulo 3, todo es extenso de falsos maestros y falsa enseñanza. Y noten lo que dice verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Advertencia. Y conecta el verso 18, antes bien, para no caer en eso, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando la verdad es atacada, la salud espiritual de la iglesia es puesta en riesgo. Porque aquí lo dice Pedro, no sea que caigáis en el error de ellos. Y cuando uno vive en el error, primero uno no sabe que está en el error, porque si no, no viviría ahí. ¿Qué persona vive en el error sabiendo que está en el error? Nadie. Cuando nos damos cuenta que estamos en un error, ¿qué hacemos? Salimos. El que está en el error no lo sabe. Y además de estar en un error, creer un error, es que le lleva a practicar en su vida diaria algo engañoso. Tiene una vida práctica en el error y no se da cuenta que está haciendo algo equivocado, que está haciendo que es dañino, algo dañino para su vida. Y por eso cuando el error se introduce en la iglesia, las alarmas se deben prender fuertemente, porque la salud espiritual de la iglesia está puesta en riesgo. Y de esto se trata el crecer en la gracia de Dios, crecer en nuestro conocimiento de la verdad, crecer en nuestra práctica de la verdad y crecer en nuestro compromiso con la verdad. Esto es segunda de Pedro, a crecer, a despertar a los creyentes, a preocuparse por crecer en su vida espiritual, salir de la pereza espiritual, salir de esa pereza, no importa,
esto, ya no importa, descuidar por cosas pasajeras las cosas importantes de la vida espiritual, pensando que eso no nos daña, pensando que no nos daña. Cuán equivocados y engañados estamos en eso. No ser diligentes, leer nuestras Biblias, cosas de las que vamos a hablar, estudiarlas, practicar las cosas más básicas de la vida espiritual, tener contacto con el pueblo de Dios, congregarnos, orar con ellos, cosas fundamentales de la fe que nosotros decimos, no importa, no, por eso no creces, por eso no maduras. Señor nos ayuda, hermanos, a través de esta fuerte exhortación que tenemos en esta carta, a dedicar todo el empeño de nuestras vidas a crecer en esta maravilla que Dios ha traído en un pack que lo llamó todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Y nos la ha dado para que las podamos disfrutar. Amado Dios, tú eres soberano sobre tu iglesia, tú sabes qué enseñarnos en qué momento. Y entendemos que tú has tenido a bien traer esta carta a nuestros corazones en este tiempo. Despierta nuestras almas, impúlsanos, como dijo el escritor de Hebreos, vamos adelante a la madurez. Ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Para gloria tuya.